Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. Nadie imaginaba que aquel amanecer, en apariencia común, desataría un destino antiguo. El cielo se teñía de tonos naranjas, mientras el viento se deslizaba entre los arbustos, llevando consigo el canto de los pájaros. Tomás, un hombre de manos curtidas por el trabajo y ojos que sabían leer la tierra, se levantó como cada mañana. Con su alicate oxidado, su botiquín viejo colgado del hombro y pasos firmes, se dirigió al campo. Pero ese día algo quebró la rutina. Un sonido sordo, profundo, distinto al bramido de cualquier animal, lo detuvo. No era rugido ni lamento, era como un susurro del mundo salvaje pidiendo ayuda. Algo más grande que él lo empujó a seguir esa llamada. Sin pensarlo, sin avisar, se internó en el bosque, guiado por una fuerza que aún no comprendía. Cuanto más avanzaba, más se alejaba del mundo conocido. La luz disminuía, filtrándose entre las copas de los árboles como fragmentos de un sol que ya no era suyo. La tierra se volvía húmeda, blanda, como si absorbiera los pasos. Y entonces lo vio, un león inmenso, majestuoso, pero caído. Una trampa de alambre carcomía su pata trasera, penetrando en la carne con crueldad. El animal no rugía, respiraba con esfuerzo, con el polvo levantándose bajo su hocico, pero sus ojos brillaban. Eran ojos de sabiduría y juicio, no de dolor. Tomás se paralizó. El león lo observaba, silencioso, inmóvil, como si reconociera su alma. El corazón de Tomás retumbaba. Cada latido parecía una campana de advertencia. Sabía que si retrocedía, no volvería a reunir el coraje para acercarse. Respiró hondo, empuñó el alicate y avanzó. Cada paso era un abismo. Se arrodilló, evitando todo movimiento brusco. El león no se movía, solo lo miraba. Con manos firmes pero temblorosas, Tomás deslizó la herramienta bajo el alambre. El metal crujía, cortando el aire como si también desgarrara el tiempo. El león gemía en cada intento, pero seguía quieto, hasta que finalmente, un clic. La trampa cedió. El león alzó la cabeza. Tomás contenía el aliento. Durante un instante eterno, sus miradas se cruzaron con una intensidad que rompía cualquier lenguaje. Luego, el animal se puso de pie. Cojeando, comenzó a alejarse entre la maleza, emitir sonido sin volverse. No hubo rugido de advertencia ni agradecimiento, solo la partida digna de un rey herido. Tomás quedó allí, arrodillado, sintiendo que acababa de presenciar algo que desbordaba lo humano. El león ya no estaba, pero la atmósfera vibraba con un eco invisible, como si la selva misma le hablase en un idioma primitivo. Se incorporó lentamente, aún envuelto en ese silencio espeso. El aire olía a sangre, metal y a algo más, a un pacto que acababa de sellarse sin palabras. Mientras se sacudía el polvo, creyó estar solo, pero no. Desde la espesura emergieron otros ojos, primero un par, luego dos más, y uno más. 5 leonas lo observaban, inmóviles. No había amenaza en ellas, tampoco gratitud, solo juicio, el juicio de lo salvaje. Tomás sintió que debía justificar su existencia con su simple presencia. Y de nuevo, esa voz interna lo sostuvo firme. No huyas. Era el principio de algo que ni él ni el bosque olvidarían jamás. La leona al frente dio un paso. Andar era elegante, solemne, como una reina ancestral que mide al intruso con su mera mirada. Se acercó hasta quedar a escasos metros de Tomás. Levantó la cabeza, sin bajar la guardia pero sin mostrar colmillos. En sus ojos había una pregunta sin palabras. ¿Quién eres tú para tocar al rey? Tomás sintió que el tiempo se detenía. No se movió,
Solo pensó en lo que realmente lo había traído allí. Y entonces una verdad brotó, clara como el agua de un manantial. Solo quise ayudar. Esa frase, nacida en su pecho, resonó más allá de él. Las leonas lo escucharon sin necesidad de hablar. Poco a poco, una a una, las leonas se dieron vuelta y se internaron en la maleza, silenciosas, etéreas. Tomás se quedó solo con sus pensamientos, su respiración agitada y una marca invisible en el alma. Regresó a su casa caminando, mirando por encima del hombro con frecuencia. No por miedo, sino por una extraña sensación. La certeza de que seguía siendo observado. Y no por hombres. Algo más profundo, antiguo, se había despertado esa mañana entre las raíces del bosque. Esa noche, el silencio era absoluto. Tomás no comió, no habló. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad más allá del vidrio. Una única pregunta lo acosaba. ¿Por qué me siguieron? Cuando el sueño lo venció, fue un descanso inquieto. En plena madrugada, un sonido suave, casi imperceptible, lo despertó. Un roce en la puerta de madera. Se levantó, encendió la lámpara, pero no salió. Solo miró por la ventana. Nada. Noche lo cubría todo. Al amanecer salió al patio y allí lo entendió. Frente a su puerta, en la tierra húmeda, estaban las huellas, enormes, frescas, claras. No solo marcaban un paso, era un mensaje. En el capó polvoriento de su camioneta, una marca más, la impronta de una pata, precisa, intencionada. Tomás no sintió miedo, sintió respeto. Era una señal, una aceptación. Los leones no lo habían olvidado. Todo el día trabajó con las manos, pero su mente giraba alrededor de ese símbolo. No lo limpió, no quiso. Lo necesitaba allí como un puente silencioso entre mundos. Y cuando cayó la tarde, volvió a oírlo. El mismo sonido leve, sin rugidos ni pasos torpes. Tomás no dudó. Salió al encuentro sin linterna, sin armas, solo con el corazón latiendo. Allí estaban las 5 leonas, sentadas, alineadas, en absoluto silencio, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Tomás se detuvo, contuvo la respiración. No había temor, había algo más, algo ancestral que se estaba escribiendo con... Y entonces la leona al frente dio un paso, luego otro, y se tumbó frente a él. Las demás hicieron lo mismo, una a una. No era una amenaza, era una ceremonia. La escena parecía suspendida entre el sueño y la vigilia. Las 5 leonas reposaban en semicírculo, formando un escudo mudo alrededor de Tomás. No se oía más que el viento deslizarse entre los matorrales. Y en medio de esa quietud reverente, Tomás sintió que esa formación no era casual. Era un gesto, una respuesta. Pero, ¿respuesta a qué? Su corazón temblaba con una mezcla de emoción y misterio. No había rugidos ni desafíos, solo aquel pacto silencioso entre especies. En la piel de Tomás, el aire traía un escalofrío dulce, como si el universo lo reconociera. Al amanecer siguiente, despertó bruscamente, no por ruido, sino por una intuición, como si alguien lo hubiera tocado desde el otro lado de los sueños. Caminó hasta la puerta y allí, frente a él, lo encontró. Un trozo de carne, recién dejado, aún tibio, sin mordidas, sin rastro de violencia. Era una ofrenda, una muestra de algo que iba más allá de la lógica, y junto a ella, nuevas huellas, no solo de león, una huella humana, descalza, perfectamente marcada en el barro. Tomás retrocedió, atónito. Alguien más había estado allí, y no era un intruso, era parte del mismo mensaje. Intrigado, tomó su bastón y una botella de agua. Decidió seguir las huellas. Las de león y las humanas corrían paralelas, como si hubiesen caminado juntas. El sol avanzaba en lo alto cuando entre la maleza apareció una construcción olvidada, un pozo de piedra antiguo, medio sepultado por la hierba. Allí, al borde del pozo, 2 huellas descalzas perfectamente simétricas.
como si alguien hubiera esperado de pie, pacientemente. Y sobre una roca plana, un símbolo grabado, un círculo, sencillo pero profundo. Tomás se agachó, lo tocó con el dedo y un escalofrío lo cruzó. Entonces, un sonido, piedra raspando piedra, se irguió lentamente. Allí estaba el león que había liberado. De pie, imponente, su melena moviéndose con el viento, sus ojos fijos en él, sin amenaza. Tras él, las 5 leonas. Pero no estaban solas. Entre los arbustos emergió una figura humana, descalza, delgada, su piel oscura, curtida por el sol. No era joven ni viejo, era como un eco de otra era. Tomás se quedó inmóvil, el corazón latiendo en la garganta. No sentía miedo, sino algo más profundo, reverencia. La figura caminaba entre los leones como si fuera parte de ellos. No hablaba, no sonreía, solo existía con fuerza ancestral. Se detuvo frente a Tomás. De su cuello colgaba un collar de hueso. En el centro, el mismo símbolo, el círculo. Tomás extendió la mano pero se detuvo, pidió permiso con la mirada. El desconocido negó suavemente con la cabeza. «No es un premio», dijo con voz firme pero serena. «Es una responsabilidad». Luego añadió: «Has cerrado un ciclo. No salvaste solo una vida, restauraste un equilibrio, y eso no se olvida». El viento se detuvo. El aire mismo parecía estar escuchando. Detrás del extraño, los leones aguardaban en formación. El silencio era tan intenso que incluso las hojas parecían contener su roce. «Ahora tienes una elección», dijo el desconocido. «Puedes volver y olvidar o quedarte y seguir caminando con nosotros». Las palabras no eran una invitación, sino una bifurcación del destino. Tomás respiró profundo. Sabía que aquel instante lo acompañaría para siempre, pero antes de que pudiera decidir, una línea negra se elevó en el horizonte, humo, lejos pero claro. El extraño también lo vio. Sus ojos, antes serenos, se volvieron severos. «Han vuelto», dijo con un tono grave, «y esta vez vienen por ti». Tomás sintió el peso de la revelación caer sobre sus hombros. No entendía del todo, pero algo en su alma reconocía que el peligro ya estaba en camino. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja. «Porque alteraste el orden», respondió el forastero con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Los braconeros lo habían rastreado. Su acto de compasión había roto una cadena de impunidad. Los leones, como respondiendo a una señal, se pusieron en movimiento. Se organizaron con precisión natural. El macho al frente, 2 leonas a los lados, 3 más cerrando el círculo detrás. No era un refugio, era una declaración. Tomás ya no estaba solo. Un rugido mecánico quebró la calma. Motores, 2 vehículos se acercaban levantando una nube de polvo. El corazón de Tomás se aceleró. Sus piernas querían moverse, pero su alma aún dudaba. El forastero colocó la mano sobre su hombro. «Si eliges quedarte, no te esconderemos. Caminaremos contigo». Era la confirmación de un pacto sin palabras. Tomás asintió, y en ese momento se escuchó el primer disparo. La bala impactó en una roca lejana, levantando una lluvia de polvo. Las aves huyeron del suelo. Tomás se agachó instintivamente, pero los leones no se movieron, permanecían, esperando. El león macho dio un paso, luego otro, sus ojos fijos en el humo del horizonte. Las leonas lo siguieron sin vacilar. Era una marcha, no una huida. «El paso está abierto», dijo el desconocido. «Ellos te llevarán». Tomás ya no necesitaba más señales. Corrió con ellos. Los músculos se tensaron, pero su alma volaba. Los leones eran sus escudos. A cada lado, 2 cuerpos firmes. Detrás, las siluetas listas para defenderlo. Los disparos se volvieron más frecuentes, pero ninguno lo alcanzó. La naturaleza misma se había tornado aliada. El rugido de los motores se desvanecía tras el paso veloz de Munderson. Un destino mayor
Al final del valle apareció el secreto, un desfiladero natural, oculto entre formaciones rocosas, como si la tierra hubiera guardado una salida para aquel momento preciso. Justo al llegar, otra bala silbó en el aire. Rozó el brazo de Tomás, una herida leve, pero suficiente para recordarle lo frágil que era su carne. En la entrada del paso estaba el desconocido. «¡Entra, o no volverás!», gritó. Tomás reunió su último aliento y se lanzó. Los leones lo siguieron uno a uno. La sabana quedó atrás. Un último disparo retumbó, pero ya era tarde. El objetivo había desaparecido. Tomás ya no pertenecía a su mundo. Y en el nuevo mundo, las reglas eran otras. El paso era oscuro, angosto, tallado por siglos de silencio y piedra. Tomás se arrastraba de rodillas, rozando los bordes con las manos, sintiendo el calor animal de los cuerpos felinos que lo seguían sin emitir un solo sonido. El sudor le corría por el cuello, mezclándose con el polvo y la sangre leve de su herida. Cada metro dentro de la grieta era como cruzar un umbral, un espacio liminal entre lo que fue y lo que sería. Finalmente, la grieta comenzó a abrirse. Una luz intensa lo envolvió. Cerró los ojos por reflejo. Al abrirlos, el mundo había cambiado. Una llanura lo recibía, rodeada de árboles altos, de cortezas agrietadas por los años y ramas que susurraban en lenguas antiguas. El viento tenía otro peso, otra textura. Los pájaros, aunque conocidos, cantaban diferente. Todo parecía familiar y extraño a la vez. Se incorporó lentamente, giró la cabeza. Los leones estaban allí, sentados, en la misma posición en que lo habían dejado. Lo miraban, como si todo recién comenzara, como si aún no supieran si él era digno o no. Tomás se sentó en la hierba. No sentía miedo, sentía pertenencia. El forastero reapareció entre los árboles. No estaba solo. Una figura caminaba tras él, una anciana. Su cuerpo era frágil, pero sus pasos eran firmes. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, lo observaron con una calma ancestral. No era una mujer cualquiera, era una guardiana, la voz de los ecos antiguos. Se detuvo frente a Tomás y dijo con solemnidad: «Así que tú eres el elegido». Él no respondió. No sabía qué significaba eso. Solo había seguido una voz. Había actuado por impulso. Pero algo dentro de él sabía que aquello no era casualidad. La anciana se arrodilló frente a él. Con un palo seco, dibujó símbolos en la tierra. Círculos, líneas, formas que parecían respirar. Luego, ellos levantó la cabeza y fuiste el único que escuchó. Tomás sintió como su pecho vibraba. El mundo temblaba alrededor de esa verdad. Ya no había regreso. Todo lo que había vivido hasta ese momento era solo un prólogo. La anciana alzó una mano al cielo, cerró los ojos y empezó a cantar. Su voz era un susurro grave, profundo, como una oración pronunciada por la tierra misma. Tomás no comprendía las palabras, pero algo en él las reconocía. Los leones inclinaron la cabeza. Tomás sintió un calor recorrerle el cuerpo. Una fuerza que venía del suelo subía por su columna y le abría el pecho. Cuando la voz cesó, la anciana le ofreció la mano. Él la tomó, y al tocarla sintió una vibración. No era carne ni hueso, era el pulso de la tierra. «Ahora eres parte de ellos», dijo. Le entregó un collar de hiedra seca. En el centro colgaba una piedra con símbolos grabados. Solo quien comprende puede llevarlo. Tomás cerró los ojos y en la oscuridad de sus párpados comenzó a soñar. Los sueños no eran imágenes, eran presencias, voces, ecos del mundo antiguo. Tomás veía rostros que no conocía, pero que sentía propios, ancianos sentados junto al fuego, niños corriendo junto a los leones, mujeres que hablaban con la lluvia, y entre todos, él mismo, no como un héroe, no como una leyenda, como testigo, como un puente entre realidades. Cada vez que abría los ojos, otro sueño comenzaba,
Y cuando el sol finalmente acarició esa tierra desde un ángulo distinto, Tomás ya no era el mismo. Se levantó y empezó a caminar. Sus pasos eran más firmes, su sombra más larga. Ya no era solo un hombre. Era el portador de un legado, el guardián de un equilibrio antiguo, un mensajero del eco salvaje. Su misión se dibujaba con claridad en su corazón: reparar los lazos rotos, reconstruir el puente entre humanos y naturaleza. No con palabras, con actos, con presencia, porque había entendido que a veces una vida empieza con un simple gesto, pero si nace del silencio profundo, puede hacer eco en todo un mundo. Tomás ahora caminaba con un propósito que lo trascendía. Cada lugar que pisaba, cada mirada que encontraba, llevaba la huella invisible del pacto que había sellado. Los leones no eran solo animales, eran guardianes, emisarios de algo que los hombres habían olvidado, y él, Tomás, ahora formaba parte de esa red silenciosa, de esa memoria viva. A veces en medio del campo sentía que lo observaban, no con ojos de amenaza, sino de reconocimiento, de gratitud. El silencio era su nuevo idioma. El viento, su compañero. La tierra, su maestra. El forastero nunca volvió a aparecer, ni la anciana, pero su esencia lo acompañaba en cada decisión. Cuando dudaba, sentía la presión suave de una pata sobre la tierra. Cuando temía, recordaba el círculo grabado en piedra, el símbolo de lo eterno, la marca del equilibrio. Tomás sabía que el mundo moderno no entendería lo que había vivido, pero no importaba, porque su rol no era convencer, era ser, caminar, sembrar y esperar que algún día otro, como él, escuche esa misma voz. Así comenzó la vida nueva de Tomás, no entre calles ni oficinas, sino entre raíces y senderos. Aprendió a leer los mensajes del cielo, a interpretar los vuelos de las aves, a distinguir la verdad en los rugidos lejanos. Sabía que la naturaleza aún tenía mucho por contar y que él, sin buscarlo, se había convertido en su voz. Porque algunas personas no solo salvan una criatura, reviven un pacto, un equilibrio olvidado, un susurro de miles de años, y ese susurro ahora vivía en él. En los días siguientes, Tomás se volvió un caminante del alba. No necesitaba razones ni mapas, solo el pulso de la tierra marcaba su rumbo. Recorrió senderos olvidados, pasó por árboles que parecían susurrarle su paso, y bebió agua de manantiales que nadie más conocía. En cada rincón encontraba signos, huellas de león mezcladas con pisadas humanas, trazos circulares en piedras, ramas cruzadas de forma precisa, mensajes en el lenguaje antiguo del mundo. No eran coincidencias. Era un camino guiado por algo que no se veía, pero que latía detrás de cada paso. Una tarde, al borde de un claro, se detuvo. Allí, frente a él, una escena inesperada. Una gacela herida, jadeante, mirando al cielo, y a su lado, una leona. No cazaba, no la atacaba, solo estaba sentada, observando. Tomás no entendía. Se acercó, lentamente. La leona lo miró, pero no se movió. En sus ojos no había hambre, solo compasión. Cuando Tomás tocó a la gacela, sintió que compartían el mismo destino. Heridas que no matan enseñan. Curó al animal lo mejor que pudo, y cuando éste se incorporó y huyó, la leona lo siguió, no como depredadora, sino como sombra de equilibrio. Aquel episodio lo marcó profundamente. Entendió que el ciclo natural no era solo caza y muerte, sino también pausa y contemplación. Los leones no eran bestias salvajes, eran emisarios de un orden más grande. No todo debía ser explicado. Algunas verdades solo podían ser vividas. Esa noche encendió una pequeña fogata a observar las llamas. El viento trajo consigo un susurro lejano, y aunque no había nadie más alrededor, sintió una presencia, como si lo estuvieran escuchando, como si las historias se grabaran en el aire. Soñó con la anciana.
En su sueño, ella tejía con ramas secas, formando símbolos que ardían sin fuego. Le hablaba con los ojos, diciéndole que el equilibrio no es un estado, sino una danza constante. Cuando un extremo tira demasiado, el otro sangra, decía. Al despertar, Tomás recordó cada palabra sin haberlas oído. Era un conocimiento que ya vivía en él. Supo entonces que no todo estaba completo, que el fuego que vio en el horizonte aquel día no era el último. El caos seguiría buscando romper el círculo. Decidió entonces regresar, no a su antigua vida, sino al lugar donde todo comenzó. Volvió al campo, a su casa sencilla, a la cerca de alambre oxidado. Allí nada parecía haber cambiado, pero todo era distinto. El aire tenía otra densidad. Las piedras parecían estar donde él las recordaba, pero miraban distinto. Tomás no vino a quedarse, vino a cerrar el ciclo. Sabía que algo más lo aguardaba, y no tuvo que esperar mucho. Al tercer día, los motores volvieron. El rugido artificial del metal se mezcló con el polvo del camino. Esta vez, sin duda, venían por él. Los vehículos se detuvieron a unos metros de su casa. 4 hombres descendieron. No eran granjeros, no eran vecinos. Venían armados, con rostros duros, como quienes creen que la selva les pertenece por derecho de fuerza. Tomás los observó desde el umbral de su casa. No mostró miedo, pero su cuerpo entero era un nudo de tensión. Sabía que no podía enfrentarlos con armas. No tenía cómo, pero tampoco estaba solo, porque la tierra ya lo reconocía como uno de los suyos. Y cuando dio un paso al frente, lo supo. Los ojos del bosque lo miraban. Uno de los hombres gritó su nombre. Le exigieron que saliera, que respondiera por lo que había hecho. ¿Qué había hecho? ¿Salvar un león? ¿Interrumpir un comercio de muerte? Tomás no respondió. Dio un paso más hacia el claro. En ese instante, un rugido cruzó el aire como una lanza. Todos los hombres se giraron. Desde la maleza surgieron siluetas conocidas. Los leones. El macho al frente, las leonas a los costados. Pero no estaban solos. Detrás de ellos, figuras humanas emergieron. Pieles oscuras, ojos profundos, cuerpos delgados. Eran los guardianes, aquellos que caminan descalzos entre los árboles y no dejan huella. El enfrentamiento no fue físico, espiritual. Fue los intrusos, frente al círculo de leones y humanos, sintieron algo que no podían nombrar. Una presión invisible les oprimía el pecho. Uno de ellos disparó al aire temblando. Fue su error. El sonido provocó un rugido coral que retumbó hasta en las piedras. Los leones no se lanzaron. No hacía falta. Su sola presencia quebraba la voluntad. Los hombres retrocedieron. Uno cayó de rodillas. Otro arrojó el arma. El silencio cayó de golpe. No era paz, era justicia natural. Cuando los chinos de vehículos se alejaron, dejando tras de sí solo marcas de neumáticos y olor a miedo, Tomás permaneció quieto. No celebraba, no gritaba victoria. Sabía que aquello era apenas un recordatorio. El equilibrio exige vigilancia constante. Los guardianes se acercaron. No hablaron, no lo tocaron, solo lo miraron. Y en esa mirada había reconocimiento. Tomás era uno de ellos, ya no por lo que había hecho, sino por lo que había elegido ser. La leona más vieja se tumbó a su lado. Y entonces, primera vez, como aquella, todo se detuvo. Esa noche no durmió bajo techo. Encendió una fogata en medio del campo y se recostó en la tierra. Los leones formaban un círculo a su alrededor, como centinelas de un templo invisible. En el cielo, las estrellas parecían más cercanas, y en ese silencio comprendió algo más profundo aún, que su destino no era proteger a los animales, sino recordarle al mundo humano que alguna vez fueron parte de lo mismo. Su misión era ser un eco, un vínculo, un paso entre dos dimensiones que se habían olvidado mutuamente. Los días siguientes fueron de transformación silenciosa. Tomás no volvió a la ciudad. No necesitó hacerlo.
Quienes debían encontrarlo, llegaban. Personas con historias similares, con heridas que no eran visibles pero sí sangraban. Le hablaban sin palabras, compartían la fogata, escuchaban el viento juntos. Los leones seguían allí, no como mascotas, sino como testigos. A veces aparecían, a veces no, pero su presencia era constante, como si vivieran en el borde entre la materia y el espíritu. Tomás se convirtió en parte de ese borde, un pie en el mundo humano, el otro en lo sagrado. Las noches se volvieron ceremonias. A veces, en medio del canto de los insectos, una figura anciana emergía del bosque y dibujaba símbolos en la arena. Otras veces, el forastero reaparecía en sueños, guiándolo a través de escenas que no tenían lugar en ningún tiempo. Aprendió a leer los mensajes del fuego, a sentir los temblores bajo la tierra, a distinguir entre los rugidos de advertencia y los de revelación. El equilibrio no era un estado inmóvil, era una sinfonía constante de vida, muerte y renacimiento. Un día, un niño llegó, solo, descalzo, con ojos que brillaban como los del león que una vez liberó. No hablaba, pero entendía todo. Tomás lo recibió sin preguntar. Lo sentó a su lado y compartió el silencio. Durante días, el niño no pronunció palabra, pero cada gesto era una pregunta y cada mirada una enseñanza. Era como si fuera el eco de algo que aún no había sucedido. El ciclo no solo se cerraba, se renovaba. Y Tomás comprendió que el legado no era una historia pasada, sino una llama que debía ser entregada. Aquella noche, cuando las estrellas cubrieron el cielo como un manto de susurros, Tomás le entregó al niño el collar, el círculo, el símbolo. No era una herencia, era una invitación. El niño lo tomó y lo sostuvo sobre el pecho. No hizo promesas, no lloró, solo asintió, como si ya supiera lo que venía. En el corazón de Tomás, una calma profunda lo envolvió, porque supo que el eco seguiría, que alguien más, en otro lugar y otro tiempo, volvería a escuchar esa voz en el bosque. Y así, la historia que comenzó con una trampa oxidada y un rugido contenido, se convirtió en un canto sagrado. Tomás ya no era el protagonista, era el guardián del relato, el sembrador de preguntas, el vigilante del equilibrio. Mientras los leones dormían bajo la luna y el niño contemplaba el fuego, la tierra entera pareció respirar al unísono. No era el final, era apenas otro comienzo, porque mientras haya silencio, habrá quien escuche, y mientras haya pasos descalzos en la selva, el legado seguirá vivo. La última noche llegó sin anuncio. No hubo rugidos ni señales en el cielo, solo un silencio más profundo que de costumbre. Tomás sintió que algo se cerraba, que una página se volvía. Miró al niño dormido junto al fuego, al collar reposando sobre su pecho como una promesa de futuro. Los leones estaban tendidos en la oscuridad, pero no dormían. Sus ojos brillaban en la penumbra como estrellas terrenales. La tierra misma parecía contener el aliento. Fue entonces cuando comprendió. Él ya no era necesario como puente. Su papel estaba cumplido. Ahora era testigo eterno de un ciclo restaurado. Al amanecer, sin palabras, se despidió. Caminó hasta el borde del bosque, donde todo había empezado. Cada rama, cada piedra parecía saludarlo con respeto. Las aves cantaban con un tono distinto, como si supieran que ese día no era como los otros. Tomás no llevaba equipaje, solo el recuerdo grabado en su piel, en sus huesos. Se detuvo en el claro, el mismo donde liberó al león. El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas en espiral. Y entonces apareció el león, el primero, el que lo miró sin temor. Sus ojos eran los mismos, pero también eran otros, más antiguos, más sabios. No hubo necesidad de gestos. El animal se acercó y se sentó frente a él. Por un instante fueron solo dos presencias conectadas por lo invisible. Tomás se arrodilló, colocó las palmas sobre la tierra y cerró los ojos.
En su interior, una melodía antigua comenzó a vibrar. No tenía letras. Era un ritmo, un pulso, una conexión. Sintió que su aliento se sincronizaba con el del león. El tiempo se deshizo. No había antes ni después. Solo ese ahora sagrado. Cuando abrió los ojos, el león ya no estaba. Pero en su lugar quedaba algo más. Una huella luminosa sobre la hierba. Una marca viva. Regresó lentamente al refugio. El niño ya no estaba. Solo quedaban las brasas encendidas, el eco de pasos pequeños y la certeza de que el círculo se había abierto hacia otra alma. Tomás se sentó junto a las cenizas. Sabía que el mundo allá afuera seguía con su prisa, con su ruido, con su olvido, pero también sabía que bastaba con una chispa, un gesto, una escucha verdadera para que todo cambiara. Su misión no era predicar, sino sostener el fuego encendido hasta que alguien más llegara, porque cada historia contada con verdad es una semilla, conciencia de quien la escucha. Y así, bajo el cielo africano, Tomás permaneció como parte del paisaje. Ya no distinguía su respiración de la del viento, ni sus pasos de los leones. Era uno con ellos, un puente entre especies, entre tiempos, entre dimensiones. Porque a veces, quien salva una vida no solo cambia un destino, despierta un pacto dormido por siglos. Y mientras existan corazones dispuestos a escuchar, el eco de la tierra seguirá hablando. Esta no es la historia de un hombre, y un león es la historia de todos nosotros, de lo que fuimos y aún podemos ser.